Esto le sale el problema ilustrativo, muchachos. Profesor, se le cortó, recién se le Ya. está escuchando. Ok, no hay problema. Ese problemita ilustrativo que dice ahí, ejemplo ilustrativo, ¿cuánto sale? Te piden que determines el número de electrones que atraviesan la sección transversal del conductor en 40 segundos. A ver, chicos, ¿cuánto sale ese problema? Acuérdense la fórmula que vimos ayer de las manzanas. Carga total es igual al número de electrones por la carga unitaria, ¿no? De cada electrón, es carga total. Pero también la carga total es igual al famoso Kip. Ahí, chicos, ¿cuánto les sale ese problema ilustrativo? A ver, les doy un par de minutos. Voy buscando ejercicios de exámenes de admisión. Mientras tanto. A ver, chicos, ¿salió el problema? Cuéntenme. 3:32, les vuelvo a preguntar, ¿sí? Me avisan. ¿80 o 160, creo? A ver, vamos a ver. Chequéalo ahí, Daniela, y me confirmas. Uno de los dos números. ¿Cuánto exacto te sale? Te piden el número de electrones, ojo. No, no sale ninguno de los dos. Sale un número enorme. Acuérdense estas dos fórmulas. Voy a dar las fórmulas. 5 Carga es por... igual, la carga es igual a M, que es el número de electrones, por la carga unitaria de electrones. Profesor, Escuchemos. Dime. 12.800. No, sale mucho más grande todavía. Esta carga de aquí es 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Acuérdense de esa fórmula. 1.6 por 10 a la menos 19. Daniel, inténtalo y me dices. ¿Dónde salió ya? 5 por 10 a la 20. Sí. Esa es la respuesta. Esos son los números de electrones. ¿Lo resolvemos, Daniela? ¿O lo quieres terminar ahorita conmigo? ¿Lo puede resolver? Claro. Mira. Acuérdate solamente de esas dos formulitas que ves en pantalla. Es clave que lo sepan de memoria, chicos. ¿Qué le dice? Mira, por un conductor metálico de corriente continua, intensidad. Ya, de por sí ya te dan el dato. Primero tienes que tomar datos. 2 amperios. Ya. Te dice que hay el número de electrones, que te piden N, sabiendo que por la sección transversal del conductor, una diferencia de tiempo que es 40 segundos. La fórmula, ¿no? Carga es igual a intensidad por tiempo. 2 por 40 sería 80 coulombs. Entonces, 80 coulombs es igual a ¿qué cosa? Al número de electrones por la carga unitaria de electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, ¿qué te queda acá? Que N es igual a 80 entre 1,6 por 10 a la menos 19. Igual a N. Acá te queda 50 arriba. N sería igual a ¿qué cosa? 8 entre 1,6 es 5 por 10 sería 10 a la 20 electrones. ¿Queda claro esa parte, Daniela? Coméntame. ¿Sí? Sí, profesor. Sí.
Ahí las fotos, chicos, de las notas que estamos haciendo, las estoy pasando al WhatsApp, ¿sí? Revísenlo en forma de práctica también para que vayan repasando. Les estoy pasando los ejercicios hoy todos resueltos. Listo, muchachos. Hasta ahí que estamos muy bien. Entonces. Este problemita de acá les puede venir a no les puede venir. Ya veamos a ver. ¿Qué harían en ese problema, muchachos? Este de acá, el problema ilustrativo de abajo. Fíjense esta teoría que ven acá. Te doy un par de minutos, a ver. ¿Cuánto les sale ese problema ilustrativo? Ahí tienen que aplicar algo como esa interpolación, un poquito de proporciones y sale la respuesta porque tienen que hallar un área. A ver, inténtalo, chicos, en unos 3 minutos. ¿Salió? A ver, chicos, me avisan. Profesor, a mí no me salió. Ujú. Daniela, ¿te salió? No, profesor, tampoco me salió. Ya. Pues estaba revisando ahorita, chicos, el link que les pasé de los exámenes de la UNSA, del 2000 hasta el 2021, creo que está. Hay varios, y casi siempre viene ese tema. ¿Sí? Les explico ese tema. No necesariamente este problema, pero este tema, sí, sí, bien, con mayas y esas cosas. Miren, os explico. Primero siempre acostúmbrense a tomar datos. Tomen datos que les da el problema. Entonces, ¿qué es lo que es variable acá? Está pendiente, ¿verdad? Conforme va subiendo, va cambiando de valores. ¿Qué te dice? La intensidad de corriente I de un conductor varía con el tiempo, ¿sí? Como vemos ahí, según la gráfica. También la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección del conductor entre el tiempo 2 y 6. Tú tienes el tiempo 6. Con el tiempo 6, tu intensidad es ¿cuánto? 16, ¿verdad? Pero cuando el tiempo es 2, ¿cuánto es, chicos, su intensidad? No sabemos, ¿no? Es un X, ¿cierto? Yo les pregunto, para que ustedes hayan esta ecuación de esta recta, ¿alguien se acuerda cómo se hacía? A ver, trigonometría, geometría analítica. ¿Alguien se acuerda cómo hallar la ecuación de esa recta? Era 4. Sería X sobre tangente. No. Presten mucha atención, ¿sí? Porque esto les va a servir no solamente para física, sino también para trigonometría. Primero hallas los puntos, hallas 2 puntos de la recta, para que halles su pendiente. En X es 6, en Y cuánto es 16. Esas son las coordenadas de este punto. De este otro punto rojo, ¿cuáles son sus coordenadas? Sería en X es 0, pero en Y es 4. Si yo quiero hallar la pendiente, ¿cómo era? La pendiente era igual a 16, los Y menos 4, entre este menos entre este menos este. 6 menos 0, que es igual a Y menos Y sub 0, entre X menos X sub 0. ¿Hasta ahí se acuerdan esta fórmula, chicos, de la pendiente? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Sería 12, sería que hacerlo, perdón. Sería 12 entre 6, eso sería 2.
Tu pendiente es 2. Ah, ya, profe, entonces si yo tengo la pendiente puedo hallar mi ecuación, correcto. La ecuación de una recta es y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Esa sería mi ecuación. Y yo este x sub 0 y este y sub 0 puedo agarrar el punto rojo de acá o el punto rojo de acá. Voy a agarrar el primero, que es el 0,4. Y y menos 4 igual a mi pendiente, que es 2, por x menos x sub 0, que es 0. Al final, ¿qué te queda? Que la ecuación de la recta es y menos 4 igual a 2x, ¿verdad? Pero ahora a ti te preguntan, Jack, Daniela, que ¿cuánto es el valor de y cuando x vale 2? Si x vale 2, ¿cuánto vale y? Y menos 4 igual a 4, o sea, y es igual a 8, ¿verdad? ¿Se entiende por qué pongo 8 aquí? A ver, chicos, coméntenme, ¿se entiende eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, ya tienes ese punto. ¿Y qué se forma aquí, muchachos? ¿Cómo se llama este tipo de figura geométrica que ven acá? Que estoy pintando de azul. Es un cuadrilátero, pero ¿qué tipo de figura es? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Es un triángulo, un cuadrado, un rombo, un trapecio? ¿Qué tipo de figura es lo que he pintado ahorita de azul? O lo que voy a pintar ahorita de celeste. ¿Qué es esa figura, muchachos? ¿Es un rombo, un triángulo, un trapecio? ¿Qué es? ¿Alguien se acuerda? Ya, Daniela. Tiene forma de trapecio. Claro, no tiene forma. Es trapecio. ¿Por qué dudas? No dudes. Tú sabes la respuesta. ¿Sí? Es un trapecio. Tienes dos bases paralelas, una más grande que la otra. Les pregunto, ¿cuál es el área del trapecio? ¿Se acuerdan cómo era el área del trapecio? Yo tengo A, tengo B y tengo H. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el área de un trapecio, muchachos? A ver, ¿se acuerdan o lo menciono? No hay problema. ¿Lo puede mencionar? Claro, A más B, semisuma de bases, base menor más base mayor entre 2 por altura. Ese es el área del trapecio. ¿Sí? ¿Qué te piden a ti? Determina la cantidad de carga, pero la carga queda igual aquí, ¿verdad? Intensidad por tiempo. Y mira, tú tienes acá tiempo, y en la vertical tienes intensidad. O sea, lo que está por debajo de esta recta de aquí, todo esto de acá, es el área que te pide. Entonces, ¿sería cuánto? Sería 8 más el grande, ¿cuánto es? Altura 16, entre 2. ¿Y tu altura cuánto sería? De 2 a 6, sería 4, ¿no? Por 4. ¿Cuánto sale eso? 24 por 2, 48 por 1. Sería igual nuestra carga total. ¿Se entiende eso, muchachos? A ver, Profesor. Daniela, ¿queda claro? Sí, Ah, profesor. listo. Mira, acá en el libro lo han hecho de otra forma. Yo lo he hecho con la ecuación de la recta y también sale 48. Este tipo de problemitas también suelen venir, muchachos. Se lo voy a pasar ahorita la imagen para que lo tengan. Háganlo. Y repasen su formulario de áreas. ¿Sí? Trapecio, rombo, paralelogramo. Eso también viene, muchachos. ¿Sí? Repasen, repasen. Listo, hay otra fórmula. Esta no es muy usada, pero igual tienen que saber, que es intensidad entre área. Profe, ¿qué es esto? Esto es igual a lo que conocen como densidad de corriente. Imagínate que en tu examen te dicen, hay la densidad de corriente, y te dan intensidad de corriente.
¿Se escucha? Hola, hola. Ya se la escucho, profesor, se le cortó. Listo, miren. Resistencia eléctrica. Pero fíjese esto. Básicamente, los electrones libres se mueven como locos, de un lugar a otro lugar, en dirección de mayor voltaje a menor voltaje, a través del conductor. Pero existe una oposición que ofrecen algunos conductores. Esto se debe porque los electrones libres que fluyen chocan constantemente con los electrones, átomos y moléculas del material de conductor, incrementándose así la agitación térmica a la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Alguna vez ustedes han conectado seguro su cargador de celular al tomacorriente, ¿cierto? Y después de un tiempo, ¿qué pasa? Como que se recalienta, ¿verdad? No sé si les ha pasado, que se calienta su cargador. Listo. La cosa que, ¿qué es lo que pasa? Que si bien los electrones libres que circulan van en una dirección, el tema de los electrones del conductor, estas puntitas de aquí que ven, del enchufe de su cargador, también hay electrones que circulan, pero estos van en sentido contrario. O sea, es como una guerra, algo así. La mancha de azul versus la mancha de la gente de verde. Y hay fricción entre ellos dos. Esa fricción, ¿qué va a hacer? Libera calor. Por eso que ustedes ven que a veces se calienta demasiado. Y hay una oposición que le llaman. Esa es la famosa resistencia eléctrica. ¿Sí? ¿Qué más tenemos ahí? La suma de esos factores que dificulta el movimiento de los electrones libres se llama resistividad eléctrica y depende del tipo de material. Es otra parte, la resistividad. Tiene que ver ya netamente con el material. Por ejemplo, ¿qué tenemos por aquí? Ajá, este de acá, ya. Básicamente a eso me refiero, muchachos. La resistencia eléctrica, ustedes se lo miden en este de acá, que es el famoso ohmio. Sí, no se olviden de eso. Un resistor eléctrico, aquí viene su representación, en códigos y esas cositas, que ya no lo vamos a tallar, pero su esquema, o como ustedes lo van a ver en los exámenes, viene así, como un trinchudo ahí, y se le pone un R, ¿sí? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda de la resistencia eléctrica? No, profesor. Ya. ¿Qué más tenemos? Cuando despreciamos la resistencia eléctrica de un conductor, decimos que el conductor es ideal. Claro, cuando la resistencia es cero, dice que el conductor es ideal. Ahora viene la famosa ley de Pauliet. Este patita básicamente te da la siguiente forma, que tu resistencia eléctrica es igual a la culebrita por la longitud del conductor entre el área o la sección del conductor. El área es como que al cable, imagínate que es es un pedacito de hot dog y le metes un cuchillazo y te queda una rebanada, ¿no? Esa área de ahí es la que va a entrar a taller. La longitud es la longitud total del conductor y este culebrita es la resistividad del material que te lo dan de dato, ¿sí? Tengan en cuenta que las longitudes y las áreas deben estar en metros, ¿sí? Áreas en metros cuadrados, longitudes en metros. No se olviden. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Esto después lo tenemos que quitar. ¿Qué más tenemos por acá? Nada más por aquí. Ya, imagínense que les viene así el mismo tema con la ley de Fourier, pero ahora incrementándole las temperaturas, con una diferencia de temperatura. ¿Ustedes se acuerdan por el tema de calor que vimos? Que, por ejemplo, yo tengo una longitud inicial, pero lo caliento eso y la longitud varía. Acá va a haber una variación entre esta y esta, ¿cierto? La variación de longitud, ¿a qué es igual, profesor? Es igual a la longitud inicial, que es este de acá, por la diferencia de temperatura, por 1 más sí, perdón, sería esto, por 1 más el alfa, que es una constante del material, por la diferencia de temperatura.
¿Se acuerdan de esta fórmula, chicos? Más o menos. El tema de calor, dilatación. O volamos un poquito. Con confianza, mamá, ¿no? Mm, ¿O no? Cuéntame ya. sí se entiende, pero sí me he olvidado la fórmula. Ya paso. ¿Sí? El tema de calor también es clásico en exámenes. También bien. Listo. Luego, ahora, esto lo puedes trasladar con las resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia final es igual a la resistencia inicial, vamos acá, igual a la resistencia inicial por 1 más alfa por delta de T. ¿Sí? Es lo mismo también que puedes hacer esto. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Esta similitud? ¿Alguna duda? Sí se entiende, profesor. Acuérdense que el delta es la diferencia de temperatura final y la temperatura inicial. Te voy a pasar la fórmula también para que la tengan en claro. Daniel, ¿alguna consulta, duda? Coméntame. No, profesor, todo claro hasta ahorita. Ya, vamos a hacer un problemita así con esas aplicaciones para que ustedes puedan comprenderlo mucho mejor. Vamos a ver un problemilla. Problema 11, chicos. Es un problema de examen admisión. La 11. ¿Cuánto le sale? A ver, me avisan cuánto le sale el problema 11. ¿Qué tal, chicos? ¿Salió? Coméntenme. Sale o no sale. Cuéntame, amiga. Cuéntame. ¿Sale o no sale? Profesor, a mí no me salió. Bueno. Daniel, ¿alguna idea? ¿Sale? Tampoco me salió, profesor. Ya, no hay problema. Vamos a resolver. ¿Qué te dice aquí? Mira, un cable homogéneo de masa. Te apunta los datos primero. Nunca se olviden esto. Apunten los datos. La masa te dice que es 50 kilogramos. Y una densidad de 6000 kilogramos por metro cúbico. Ojo, esta es densidad. Si la resistividad eléctrica del material es, la resistividad es 5 por 10 a la menos 8 y su resistencia eléctrica es igual a 54,
Entonces determina la longitud del cable. La ley de Pauli, ¿qué te decía? O de Poulier, resistencia es igual a culebrita por longitud entre área, ¿cierto? Culebrita, ¿cuánto es? 5 por 10 a la menos 8. La longitud es lo que tú quieres hallar. Y el área tampoco lo sabes, pero vamos a calcularlo. Pero la resistencia sí, dice que es 54. Nos falta hallar el área y salir la respuesta. Densidad, muchachos. Consulta, ¿cuál es la fórmula de la densidad? ¿Alguien que me ayude con eso, por favor? Fórmula de densidad, chicos. ¿A qué es igual la densidad? Masa sobre gravedad. No. ¿Alguien? Curso de química, primer tema. Curso de física, primer tema. Masa sobre, masa sobre volumen. Claro, más entre volumen. Tema de magnitudes fundamentales y derivadas, chicos, no se olviden, repasen. Masa entre volumen. Rafa, ¿la masa cuánto es? Te dan de datos, ¿no? Densidad 6000. Esta es la masa, te dice que 50. Pero el volumen aquí es igual al área por la longitud, ¿cierto? ¿Sí o no? Esto se entiende, muchachos. El volumen es igual área por longitud, ¿verdad? Sí, profesor. O sea, área por longitud es igual a cuánto? 50 entre 6000. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuánto se sale esto? De la longitud entre el área te queda 54 entre 5 por 10 a la menos 8. Pero además tienes que área por longitud es igual a 50 entre 6000. ¿Qué nos conviene hacer aquí? Podemos multiplicar, ¿verdad? Multiplicamos y ¿qué te queda? Te queda L entre A por A entre L. Chao, chao. Te queda L cuadrado es igual a ¿cuánto? A 54 por 50 entre 6000 por 5 por 10 a la menos 8. Por favor, ayúdenme con ese cálculo. ¿Cuánto sale esto de acá? Todo lo que estoy aquí en azul. ¿Cuánto sale? 54 por 50 entre 6000 por 5 por 10 a la menos 8. ¿Cuánto sale eso, por favor? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto sale eso? Ya, Daniela. Sí. ¿Cuánto? A ver, no calculadores tengo la mano. 5 por... Profesor, me salió un número bien largo. Ya, te sale 9 por 10 a la 6, ¿verdad? Por 10. No, otro me salió. ¿Sí? Sí, sí. Ya, entonces lo resolvemos. Hmm, ya, mira. Ustedes resuelven esto de aquí, me quedo un lápiz. Te queda así, L cuadrado es igual a 9 por 10 a la 6. Saca raíz, L es igual a 3 por 10 al cubo. Y eso es en metros. O sea que la longitud es igual a ¿cuánto? A 3 kilómetros. Consulta ya, consulta Daniela. ¿Se entendió el problema? Sí, entendí, profesor. Chicos, ¿qué tal?
Coméntenme si entendí el problema o hay dudas. Sí se le entendió, profesor. Ya, listo, acá. Sigamos entonces. Daniela, coméntame, ¿quedó claro o hay dudas? Sí, profesor, todo claro. Ya, igual la foto la estoy enviando ya al grupo Chocolate para que vayan a forma práctica repasando después. Listo, con eso acabamos Pauli. Pauli que ya Paulet. De ahí vienen ya similares. Nada de otro modo. Vamos a ir repasando igual. Ley de Ohm. Acá ya viene la famosa ley de Ohm. ¿Qué significa esto? ¿Qué te dice? Este patita descubrió de forma experimental la relación que existe entre la diferencia de potencial, o sea, el voltaje, ¿ok? La famosa ley de Ohm. Ley de Ohm. Voltaje, voltaje, ya, en los extremos de la resistencia eléctrica y la intensidad de corriente. El famoso VIR. El voltaje que existe es igual a la intensidad de corriente por la resistencia equivalente. ¿Se acuerdan de esta fórmula, chicos? La idea, ¿sí? La fórmula que ustedes tienen que conocer es esta. El kit, que nunca se olviden. La carga que es igual también a N por la carga unitaria del electrón. El famoso VIR. Básicamente eso. ¿Sí? Estas fórmulas nunca se olviden. Aquí es lo que tienen. ¿Qué es lo que pasa? Ya vimos esto también, y acá está el VIR, la idea. El voltaje o diferencia de potencial se mide en voltios, no se olviden. La intensidad de corriente se mide en amperios y la resistencia eléctrica se mide en ohmios. ¿Sí? A ver, chicos, problema ilustrativo. ¿Cuánto les sale? Apliquen la fórmula nada más. ¿Cuánto les sale ese problemita? ¿Cuánto les sale el problemita de ahí? A ver, ¿cuánto les sale ese problema? ¿Sale 4? ¿Te aseguró? Daniela, ¿te salió 4 igual? Ah, A ver, Daniela, ¿me A mí me confirmas? sale 5, profesor. ¿Cuándo votó? 5. 5, 4 y 5. Muy interesante. Vamos a resolverlo. Mira, primero, como les dije, siempre tomen datos, chicos. Longitud del cable te dice que es 2,5 metros. El área es 7 por 10 a la menos 7. Ajá, se conecta a una diferencia de potencial que es de 0,8 voltios. Determina la intensidad de corriente sabiendo que circula por esto y que culebrita es igual a 5,6 por 10 a la menos 8. ¿Qué nos falta para hallar la intensidad de corriente? La resistencia, ¿verdad? Aplicamos nuestra fórmula, la ley de Ohm. Bien. De acá que tú tienes esto. Te piden este de acá, pero con este dato, con este puedes hallar este dato de aquí, que es la resistencia, ¿cierto? Veamos, chicos, el toque nomás. Resistencia es igual a culebrita por longitud entre área. Culebrita, ¿cuánto es? 5,6 por 10 a la menos 8. ¿La longitud cuánto es? Te dice que es 2,5. ¿El área cuánto es? 7 por 10 a la menos 7. Listo. Esto entre esto te sale ¿cuánto? 0,8 me parece, ¿verdad? ¿Sí? sí. 0,8 por 2,5, ¿cuánto sale, Daniel? Si tienen dudas lo pueden poner así, miren. 8 entre 10 por 25 entre 10. Mitad, mitad. 4, mitad 5. Mitad 5, mitad 2. Te queda esto y esto se va, te queda 2, ¿verdad? Arriba te queda 2 por 10 a la menos 8 entre 10 a la menos 7. Y es igual a cuánto? A 2 por 10 a la menos 1, ¿cierto? Esa sería tu resistencia. ¿Y la resistencia se mide en qué? En ohms. Entonces el famoso VIR
lo aplicamos. ¿Voltaje cuánto es? Te dicen que es 0,8, o sea, 8 por 10 a la menos 1. Es igual a 2 por 10 a la menos 1 y por R. Te piden, perdón, R por intensidad. ¿Por qué se debe ser? Chao, 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 chao. La intensidad te queda 4 amperios. ¿Se entiende, Daniela? ¿Se entiende ya? Sí, ¿Confirman? profesor. Sí, Sí, profesor. listo. Ya, como pueden ver, chicos, y es algo que me he percatado también, el tema está en que operen con cuidado, ¿sí? Ustedes saben las fórmulas, cómo aplicarlas, pero operen con cuidado. Si se les complica un decimal, automáticamente manden la fracción. 50 entre 10, 20 por 25 entre 10. De acá le sacan mitad, cuarta, le sacan lo que quieran. La cosa es que no se compliquen en multiplicar, sí tengan cuidado. Es muy importante que operen bien. Y sale lo mismo, miren, 4. Lo mismo. Listo, chicos, pues veamos. Esto les puede venir, digamos que sí. Miren, ¿qué es lo que pasa si les viene este gráfico de acá? Cuando vengan gráficos, no se asusten. Es lo primero que tienen que hacer, no asustarse. Primero analicen. Profe, yo me acuerdo que usted me enseñó que P, el famoso BIR, correcto. Si yo divido B entre I, ¿qué me queda? El R, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Esta parte de aquí se entiende? Sí, profesor. Y si yo divido cateto opuesto entre cateto adyacente, es igual a la tangente de mi ángulo, ¿cierto o no? Sí. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que mi resistencia es igual a la tangente del ángulo, según esta gráfica. Y listo. Imagínense que esa grafiquita les viene en el examen. Te dicen que el ángulo es 37. Y te dicen, hállame R. Tangente de 37, ¿cuánto es? 3 cuartos. Y esa es la respuesta. Solamente se tienen que saber interpretar nada más lo que le ponen arriba, abajo, y acordarse de esa fórmula general. Y de ahí lo demás es un chiste. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Cualquier duda, avísenme que el tema no es tan complicado, pero sí hay que tener bastante cuidado al operar y al analizar. Veamos. Vamos a ver las famosas series y en paralelo. La famosa resistencia equivalente. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes cuando le van a venir en los problemas van a ver mallas. Los circuitos tienen resistencias, pueden ser en paralelos o en serie. ¿Sí? Todas estas resistencias de aquí, que son 1, 2, 3, 4, ustedes tienen que dejarlo en una sola resistencia. Esa sola resistencia se llama resistencia equivalente. ¿Sí? Con esa resistencia equivalente ustedes pueden empezar a trabajar, pueden aplicar su BIR, pueden aplicar su KIP y entre otros. ¿Sí? Ya, profe, ¿qué pasa si por ejemplo tengo que ser en serie? Fácil. Si es resistencia en serie, automáticamente, ¿qué es lo que se cumple? Lo siguiente. Mi resistencia equivalente es igual a, imagínate que este es tu R1, tu R2 y tu R3. La resistencia equivalente es la suma de frente, la sumatoria de todo. Sería tu R1 más tu R2 más tu R3. ¿Sí? ¿Qué se cumple además? Se cumple que la diferencia de potencial, si este es A y este es B, es igual a la diferencia de potencial que hay acá, más la de acá, más la de acá. ¿Sí? La sumatoria de diferencia de potenciales por tramos. Y de ahí se deduce esto de aquí que ven arriba. ¿Qué más tenemos? Ya. Esta parte de aquí se entiende, muchachos, lo de la resistencia equivalente en serie. A ver, Sí, sí se entiende, profesor. ya. Profesor. Cuando es resistencia equivalente en serie, se cumple que la intensidad de corriente que circula es la misma en todo el tramo. ¿Sí? Acuérdense de eso. La intensidad de corriente es constante.
Pero ¿qué pasa, profe, si ya no pasa eso? Ahora tenemos que es en ¿cómo se llama eso? En paralelo, como está acá. Ahí se cumple otra cosa. Las conexiones en paralelo de esta forma, chicos. Miren. Tatán, tatán, tatán. Un dato. Para conexiones en paralelo, pónganle letras. Si yo le pongo A, le pongo B, te pregunto, en este tramo de aquí a aquí, está libre, ¿verdad? No hay resistencia, no hay nada. O sea, acá también le puedo decir que es A. Este de acá también puedo decir que es A. Y este de acá también puedo decir que es A. En este tramo rojo de aquí abajo, también está libre. O sea, puedo decir que aquí también es B, que aquí también es B, que aquí también es B. Profe, ¿cuándo digo que está libre? Se dice que está libre cuando no tienes ni resistencia, no tienes una diferencia de potencial y no tienes, no sé, digamos, un aparato, ¿no? O sea, una batería. Si no hay ninguno de estos tres, ni este, ni este, ni este, puedes decir que se repiten las letras en estos puntos. Pero si hubiera aquí, por ejemplo, una resistencia, si esto es A, yo no puedo decir que esto sea A. No se puede. ¿Se entiende esa diferencia, muchachos? De la colocación de letras. Coméntenme. ¿Sí? Daniela, ya. Sí, profesor. Listo. Entonces, la resistencia equivalente cuando es en paralelo es 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Este es tu R1, este es tu R2 y este es tu R3. ¿Sí? Vamos a poner una foto y se los paso a su WhatsApp. Listo, chicos. Estamos acercándonos ya a la otra parte que es la ley de Kirchhoff. Pero hasta acá, si todos están entendiendo, estamos bien. Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ujú. A ver, chicos, problema ilustrativo. Hállenme la intensidad de la corriente 1 y la intensidad de la corriente 2. ¿Cuánto le sale ese problemita? Ese ahí que ven en pantalla. ¿Salió, chicos? Dale, chicos.
¿Salió? Acuérdense que cuando es en paralelo, la diferencia de potencial es constante, ¿sí? En cada tramo. Y cuando es en serie, es en paralelo. Cuando es en serie, la intensidad es constante. ¿Salió? A ver, chicos, ya Daniela, ¿salió o no salió? ¿Qué dice? 6. ¿Cuál? ¿Cuál sale 6 y cuál sale el otro? ¿El 1 o el 2? El 1 sale 6. El 2 no sale. No. Miren, como les dije, cuando son estos en paralelo, lo que se conserva es la diferencia de potencial. Si yo tengo una diferencia de potencial acá, es igual a la diferencia de potencial acá, que es igual a la diferencia de potencial acá. Profe, ¿qué es eso? PIR, ¿cierto? ¿Qué tienes aquí? 7 por tu intensidad. 1, ¿cierto? ¿Qué tienes en voltaje? Profe, ¿qué tengo abajo? Tengo tu I2 por 3, que es B. ¿Cuánto es la diferencia de potencial, profe? 20. 20. Esta de aquí, como lo que dice la ley de Kirchhoff, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Sale por acá y sale por acá. O sea, la diferencia de potencial total, que es esta de acá, la total, es igual a la diferencia de potencial 1 más la diferencia de potencial 2. ¿Eso qué es igual, profe? ¿Cómo se puede decir eso? Veamos. No, estoy mal. Perdón. Lo que yo tengo acá es una intensidad total. Esa intensidad se divide en intensidad 1 y en intensidad 2, ¿cierto? Mi intensidad 1 más mi intensidad 2 es igual a 20. Sí, estamos bien. Ahora, sabemos que por diferencia de potencial de AB es igual ¿a cuánto? A tu I1 por 7, que es también tu I2 por 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué te queda aquí? Tu I1 entre 3 es a tu I2 entre 7, ¿cierto? Tú le pones una constante K, ¿y qué te queda? Que tu I1 es igual a 3K, tu I2 es igual a 7K. Esta suma, ¿cuánto es? 20. O sea, K vale 2. Tu I1, ¿cuánto vale? 6 amperios. Y tu I2 vale 14 amperios. ¿Se entiende, muchachos? A ver, Daniela, Jack, ¿se entiende? Sí, profesor, sí se entiende. Daniela, ¿queda claro? ¿O hay dudas? Normal, ¿ah? Comenta. Eso se entiende, profesor. Ya. ¿Hay algo que quisieras que le explique un poco más? Por el momento no, profesor. Todo hasta el momento está claro. Ya. Tengan en cuenta esos pequeños detalles. Si es en paralelo, lo que voy a redistribuir es la intensidad, pero mi diferencia de potencial es constante. ¿Sí? Y cuando es en serie, mi intensidad es constante. Cuando es en serie. Listo, acá estamos bien, muchachos. Este problemita de acá, determíname la resistencia equivalente del problema 2. Ya, Daniel. ¿Cuánto sale? Acuérdense de colocar letras. Yo les expliqué cómo y ya lo saben cómo detectar también. Vamos, chicos, ¿cuánto sale el problema 2?
¿Cuánto sale, chicos? A ver. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto les sale, muchachos? Profesor, ¿vale 8? 8. ¿Es lo mismo, Daniela? Porque Sí, su respuesta de Jack está mal. No sale 8. pero Ya. se lo puedes hacer. Sí, sí, sí. Claro, claro. Vamos a resolverlo. Profesor, un momento, Gabriela se salió. Ah, ya, a ver. Ok, ok. Que entre. Y entró, y Ya. entró. Y entró. Ya, ok. Miren, chicos. Como les dije, para colocar las letras. Súper, súper fácil. Acá, en este tramito de acá está libre. Le pongo mi M. Por arriba también no tengo nada, está vacío. Le puedo poner M, 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 y acá también es M. ¿Cierto? El N acá también es M. Bajo por acá, no hay nada, N, N, y acá también tiene que ser M. Entonces, ¿qué nos queda? M, N. De M a N tienes una que es de 12. De M a N tienes otra que es de 12. Y de M a N tienes otra que es 12. ¿Cierto? ¿Qué podemos determinar aquí? Que los terminales, el inicio y el fin son iguales. O sea, M y N. ¿Qué tengo? Paralelo. 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre 12 más 1 entre 12 más 1 entre 12. Operando todo esto te queda 1 entre resistencia equivalente igual a 3 por 1 entre 2. Entonces, operando todo, mi resistencia equivalente sale 4 ohms. ¿Se entiende? Daniela, ¿queda claro? Sí se entiende, profesor. Daniela, ¿quedó Sí se claro? entiende. Sí, profe. Tengan cuidado con colocar las letras, ¿sí? El problema es bien aplicativo, bien, bien aplicativo. Bueno, ahí solamente cuidar más las letras. Listo, muchachos, y sale lo mismo. 4. Ahora vamos a ver, profe, ¿cuándo ocurre un cortocircuito? Créanme que esta parte de aquí, si les viene, porque suele venir también, les va a ayudar bastante a reconocer un cortocircuito. ¿Sí? Profe, ¿cuándo se da un cortocircuito y cuándo yo debo eliminar una resistencia? El cortocircuito se da de una resistencia eléctrica, se produce cuando conectamos un conductor ideal a los extremos, o sea, su resistencia debe ser cero, provocando una diferencia de potencial que se iguala a cero. Profe, ¿eso qué quiere decir? Miren, ¿qué pasa si hacemos esto de acá? Miren, si yo le pongo acá X, acá esto está libre, ¿verdad? Le puedo poner otro X. Acá X y acá X. Pero miren, chicos, donde empieza mi resistencia y donde termina mi resistencia, tiene el valor de X, ¿cierto? Entonces, cuando vean ese caso de ahí, que los terminales en el inicio y en el final son iguales, automáticamente esa resistencia se elimina. No cuenta para que haya su resistencia equivalente. ¿Sí? No entra en la resistencia equivalente. ¿Queda claro? Ni la Jack, ¿queda claro? Sí, No se olviden eso nunca, ¿sí? Porque a veces he visto en problemas que parecen complicados, pero hay varios circuitos que ustedes colocando letras se dan cuenta que son cortocircuito. Y si es cortocircuito, automáticamente lo eliminan y les queda uno en serie o uno en paralelo y el toque sale. Pero es súper, súper rápido. Listo. A ver, veamos. ¿Qué más tenemos por acá? La trayectoria, ya listo. Ujú.
Este problema de acá, chicos, ejemplo ilustrativo, ¿cuánto le sale? A ver, pónganle letras y ahí lo juegan. ¿Cuánto le sale ese problemita? ¿Cuánto le sale ese problemita de ahí, chicos? Interesante este. Revisando, chicos, los exámenes de la UNSA, por ejemplo, en el 2020, en el 2024, en el 2022, así seguidito, ¿eh? Ha venido electrodinámica. Ley de Kirchhoff, resistencia equivalente, lo que vamos a ver ahorita, lo que es el tema de mallas. Bien, bien, muy bien, muy bien. Y vienen dos de esos. Sí. Trabajo y energía también bien. A ver, me avisan cuánto sale. Sale 4. ¿Está ahí lo mismo, Daniela? ¿O ya se confundido? Mm, no sé, pero creo que está mal. ¿Cuánto sale, Daniela? Dime nomás, con confianza. Dime nomás, ¿cuándo te sale? Porque lo de Jack está mal. Ya con eso te digo. Si no, lo resolvemos. No hay problema. ¿Qué dice? Lo hacemos el problema. Sí, Ok, profesor. ya, ok, chicos. Se resuelve este problema. Bien, vamos a ver. Hay que practicar, chicos, ¿eh? ¿Sí? Hagan los mismos ejercicios que estamos haciendo. No tienen que matarse haciendo 1000 ejercicios. Lo que hacemos ahorita en clase y lo que hemos hecho en clase durante las clases pasadas, vuélvanlo a hacer. Con eso es suficiente, de verdad. Pero háganlo de tal manera que ustedes lo puedan entender muy bien. Mira, este B acá está libre. Puedo poner mi B acá, puedo poner mi B acá, puedo poner mi B acá, sube, sube, mi B acá, mi B acá. ¿Cierto? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí o no? Sí, profesor. Mira, Sí, Jack, mira, profesor. Daniel. Tienes B acá y tienes B acá. Y al medio tienes una resistencia. ¿Qué es esto? Cortocircuito, ¿verdad? O sea, este es el mínimo. ¿Qué tengo acá? Tendría A. ¿Cómo me queda al final entonces? Me queda así. Tengo A y B. De A a B tengo una de 6. 6 ohms. De A a B tengo otra que también es de 6 ohms. Y de A a B tengo otra que es de 6 ohms. ¿Qué me queda al final? Puras paralelas. 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre 6, más 1 entre 6, más 1 entre 6. Te queda que la resistencia equivalente es igual a ¿cuánto? A 2 ohms. ¿Se entiende? Chicos, ¿queda Sí se claro? entiende. Sí. Ya, Daniela, ¿queda claro ese problemita o dudas? Sí se entiende, profesor. Sí queda claro, ¿no, Daniela? Sí, Daniela, profe. ya, chévere. Listo, sigamos, chicos, sigamos, sigamos.
Aquí hay más ejercicios que de ahí vamos a verlo. Primero quiero que abarquemos toda la teoría. Ejercicios hay bastantes. Me interesa bastante primero que sepan bien la teoría. De ahí ya vamos a hacer ejercicios como locos. Esta vino, ¿no? Parecía, ¿te acuerdas ya? En la 11 el año pasado. Pero no vino con resistores, vino con capacitores. Veamos. Ya empieza lo bueno por aquí. Conexiones simétricas. Bueno, esto acá no es nada del otro mundo. No lo vamos a hacer. Quiero ver la parte de mallas. Espero que me interese ahorita, chicos. Aprendo mallas. Bien, bien, mallas. ¿Dónde están las mallas? Hasta aquí, chicos, hasta el momento hay dudas, alguna consulta, inquietud, algo que no quede claro. No, profesor, todo claro. No, profesor, todo bien. Esto de aquí, chicos, sí aprendan, ¿sí? Esto venía en la 11. Igualito, igualito, igualito. Solamente para que apliquen esta fórmula. Si checan el examen del año pasado, de repente se acuerdan que vimos un ejercicio con capacitores. Bien igualito, muchachos. Igualito. Me voy a pasar la imagen, ¿sí? Bien igualito, ¿no? Solamente para aplicar esa fórmula y sale la respuesta. De ahí lo vamos a hacer también. Vamos a ver ahorita mallas. Eso es lo más importante ahorita, saber mallas. Listo. Instrumentos de medición. Eso también es importante. En los exámenes por lo general te dicen, oye, calcúlame o dime el valor de cuánto mide o cuánto va a medir el amperímetro. ¿Tú sabes que un amperímetro, qué mide? Si mide en amperios, mide la intensidad de corriente, ¿cierto? Eso es lo que te pide. Si te piden cuánto mide el amperímetro, ya me piden que haya la intensidad de corriente. Si me dicen cuánto mide el voltímetro mide qué cosa? La diferencia de potencial, ¿cierto? Que es VDA menos VDB. Ese es el voltaje, ¿sí? Si nos piden, por ejemplo, cuánto mide, a ver qué nos queda por acá. Es más, eso ahí. Es más. Ya, esto de acá ya vamos a empezar con lo bueno. Miren, chicos, ¿qué pasa aquí? Descripción de una fuente de voltaje. Una fuente real de voltaje, ya sea una batería, una pila, siempre presenta una pequeña resistencia eléctrica interna, la que produce el calentamiento de la fuente. Un mosquete eléctrico, ya sea un foco, solo puede conectar a los terminales o polos de fuente de voltaje para su funcionamiento de dicho objeto. Quiere decir esto, lo siguiente. Acá te dice, mira, siempre vas del polo positivo. Si tú tienes esto de aquí, acuérdense, tienes acá una raya grande y una raya chiquita, siempre va del positivo al negativo. Tu intensidad de corriente siempre va a ir así, ¿sí? Del positivo al negativo, siempre. La intensidad de corriente. ¿Qué se cumple entonces? Tú ya lo conoces. Va a haber una fuerza electromotriz que van a hacer acá. Esa fuerza electromotriz va a ser igual a qué cosa. Vamos a ver ahorita. Por ejemplo, tú tienes que lo normal en la resistencia R, que ves acá arriba, sería tu aplicación de diferencia de potencial de A a B, es el famoso PIR. ¿Ok? Pero en el circuito total tienes tanto esa de ahí y tienes otra resistencia, es esta chiquita, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería entonces? Dirías lo siguiente, ¿no? Que el E es igual al I por R más R, porque son dos resistencias en serie. Entonces, esto de acá que sería igual, que el E es igual a IR más IR. Pero este de acá que es igual, este es igual a cuánto, profe? A lo de arriba, ¿no? Tu diferencia de potencial más IR es igual a tu fuerza electromotriz. ¿Se entiende esa parte? ¿Qué cosa? A ver, ¿cómo entiendes? ¿Se entiende esa parte de ahí? Nos perdimos un poco. Ya, Daniela, a ver, coméntenme. ¿Queda clara esa parte o hay dudas?
No se le escucha, chicos. Ya, Daniela, ¿se escucha? Hola, hola. No los escucho, muchachos. Sí se le escucha, profesor. Ya. ¿Se entiende, no? ¿O hay dudas? Sí se entiende, profesor. Ya. Daniela, ¿queda claro? Sí, profesor. Ya. Justo ya entramos a lo más importante, Daniela. La famosa ley de Kirchhoff para mayas. Que esto sí, así, chicos, tienen que dominar. ¿Sí? Esto viene hasta por gusto, ¿no? Te dicen, el análisis de estos circuitos se simplifica utilizando las reglas de Kirchhoff. Estas reglas siguen la ley de la conservación de la energía. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Te dicen, tú tienes un tramo, por ejemplo, ideal del circuito que no presenta ramificaciones. Entonces, dicho tramo, la intensidad de corriente es constante. Correcto. Intensidad de corriente constante, de acuerdo con contar en serie. Intensidad de corriente era constante. ¿Qué más te dice? Ahora, si presenta una resistencia, potencial A y potencial B. Potencial de A siempre es mayor que potencial de B. Esa diferencia de potencial de A menos B es igual a I por R, ¿no? Famoso pi R. Y si presenta una fuente ideal, es lo mismo. La diferencia potencial de A menos la diferencia potencial de B es igual a tu famosa fuerza electromotriz. ¿Ok? Listo. Veamos. Este de acá. Kevork Myers. No. Teorema de trayectoria. Miren esto de acá, muchachos. Esto es importante. Consiste en la propiedad que cumple la circulación eléctrica en un tramo. Veamos la siguiente porción. Miren. ¿Qué es lo que ustedes tienen aquí? Tienen lo siguiente. Tú arrancas de acá. Potencial de A más, ¿tienes cuántas fuentes? Una, dos, tres. Está entrando por dónde? Por el positivo. O sea, va a ser, cada fuente va a ser positivo. Más L1, más L2, más L3. Eso es igual a cuánto? A la sumatoria del I por R en cada tramo, más tu potencial en B. ¿Se entiende esta fórmula, muchachos? Cuando estoy igualando. Sí se entiende, Para, profesor. Daniela, ¿queda claro esto? Comenten. ¿O hay dudas? Esto se aplica bastante, ¿eh? A ver, muchachos. Daniela, ¿me escuchas? Hola, hola. Ya, bueno, continuamos. Miren, vamos por ejemplo de M a N. Miren, si va de M a M, ¿cómo estoy yendo? Entra del negativo. La sumatoria de las fuentes se considerará el signo de la siguiente manera. Va a ser positivo o va a ser positivo si entra del negativo o viene del negativo hacia y sale por el positivo. Eso solamente para el caso de las fuentes, de las fuerzas electromotrices, ¿sí? Pero va a ser negativo menos E si entra del positivo, pero sale por el negativo. Lo que te importa a ti para las fuentes es por dónde sale. Si sale por el positivo, es positivo. Si sale por el negativo,
es negativo su valor de la sumatoria. ¿Se entiende eso? Ya, Daniela, ¿se entiende? Sí se entiende, profesor. Pues que tengan en cuenta eso. ¿Sí? Muy importante. Este problemita de acá, ejemplo ilustrativo, ya, Daniela, ¿cuánto sale? A ver, ¿cuánto le sale ese problema? ¿Cuánto le sale ese problema? ¿Cuánto sale, chicos? Profesor, sale 20. 20. Ya les dice que son de 20. A ver. Daniela, ¿cuánto sale ese problemita? A ver. Era. De repente se vuelvan. Pero sí, sale 20 ya, miren. Ahí les voy a pasar la foto, ¿sí? Por aquí. Voy a repasar. Sale 20. Muy bien. Excelente. Acuérdate que para las fuentes tienes que determinar por dónde sale o la dirección. Sale por el positivo, positivo. Sale por el negativo, negativo. ¿Sí? Listo. Sigamos. Ahora ya vienen las famosas reglas de Kirchhoff. Ese es donde quería llegar hace rato. Básicamente esto, muchachos. Miren. Ya lo hemos visto un poquito adelante. Vamos a verlo más cercano. ¿Qué tenemos? La ley de Nodal. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. O sea, esto de acá es igual a esto de acá más esto de acá. ¿Se entiende esa forma, Jack? Daniela, coméntenme. ¿Se entiende? Sí se entiende, profesor. En el caso de la intensidad, esta se distribuye por aquí y por aquí, ¿no? Entra al punto y estas dos de acá salen del punto, pero al final, conservación de la materia, ¿no? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. A ver, ¿cuánto sale esta de acá, Jack? Problema ilustrativo. A ver. ¿Cuánto te sale ese? ¿Cuánto sale eso, Jack? Profesor, no me sale. ¿Cómo es posible este suceso? Ya, vamos a hacerlo. Te piden a ti, ella la lectura del amperímetro. Si te piden el amperímetro, Jack, ¿qué es lo que tienes que hallar? ¿Me escuchas? Hola, hola. Ya, Mm, ¿me disculpe, escuchas? profesor. Hola, hola. Profesor, ¿me escucha? Profesor, hola. Gabriela, profesor, Dime. el Jack, ¿me profesor no está. Ahí está, ya escuchas? volvió el profe. Daniela, Ya se, ¿me escuchas? ya se lo escucha. Listo. Daniela, ¿estás? Confírmame. Sí, profesor. Ya, esta parte de la ley de Kirchhoff lo estuviste y lo pudiste atender o no. No para Eh, repetirlo. ¿Lo puede volver Ya, a repetir? Es que no lo entendí mucho.
Ya, mira. Esto de acá, primero, el teorema de trayectoria. Tú tienes acá estas E que ves aquí, son las famosas fuentes. Puede ser una batería, puede ser cualquier cosita de fuente. Hay una regla que se cumple. Tú arrancas desde un potencial mayor, que es A, más la sumatoria de fuentes es igual a la sumatoria del IR por cada tramo, más tu último potencial. ¿Sí? Pero esa fuente va a tener una condición. Puede ser positiva, esta suma puede ser positiva o puede ser negativa. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, si viene así, esta es tu fuente, y tu corriente viene así, entra del negativo y sale por el positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que por donde sale, te va a indicar si esto es positivo o negativo. Si sale por el positivo, es positivo el E. Pero si sale por el negativo, es negativo la suma de las E. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Sí. profesor. Ya. Esta parte de aquí, Daniela, mira. La ley de Kirchhoff básicamente es esto. Yo tengo una intensidad aquí, y uno. Y de acá tengo dos ramas. Voy a tener un I2 y un I3. ¿Pero qué significa eso? Que el I1 es igual a la suma del I2 más el I3. Lo único que tienes que acordarte es, si esto es el nodo o el punto, todo lo que entra al nodo es igual a todo lo que sale del nodo. Esto es esto y esto es esto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿O todavía? Hola, 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 hola. ¿Se entiende? Jack, ¿me escuchas? Sí se lo escucha, profesor. Uy, Daniel, no sé si se me escuchó. Y sí la escucho, profesor, pero es que hay veces tipo que mi micrófono no me escucha usted. Ah, ya. Ok, ok, no hay problema. Miren, este problema se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a resolver. ¿Qué te dicen aquí? ¿Tú qué tienes acá? Tienes voltaje 50. Tienes la resistencia 5. El I, ¿cuánto vale? 10, ¿verdad? ¿Entienden, no? 50 entre 5, 10. En este tramo de aquí, tengo que mi intensidad... no, este no. Espera, espera. El voltaje es 50, te dice. Ya. Eso tenemos. ¿Qué más tenemos? Que tu intensidad es 2, te dice. Es 2. Y tu resistencia es 5. Ahí que tenemos que tu voltaje en ese tramo, voltaje 1, es igual a 5 por 2, que es 10. O sea, de acá a acá es 10 voltios. ¿Sí? Porque, ¿y cómo te das cuenta, profe, que es 10? Porque mira, 50 menos 40 te da 10. Y siempre es la diferencia de potencial. ¿Cierto? Va de mayor a menor. 50 menos 40 es 10. Y es lo que hemos calculado acá. Listo. Ahora acá tienes un voltaje de 62. Tienes una diferencia aquí de cuánto. ¿Qué tienes más? Tienes la resistencia, que es 6. La intensidad, ¿tienes esa intensidad Jack o no lo tienes? A ver. Mm, Ujú. ¿Qué más harías ahí? A ver, chicos, ¿qué mm, más harían ahí? ¿Tienes idea? mm. ¿Qué más se les ocurre, chicos? ¿Una idea ahí?
A ver, a ver. ¿Alguna idea, Jack? ¿Alguna idea, Nela? Lo que hizo en la izquierda también se podría hacer en la derecha. Claro, pero tienes que ver una cosa. Ver en qué sentido va tu corriente. Podemos elegir una dirección. Que tu corriente vaya así, mira. Vaya en esta dirección. ¿Cierto? Si yo tengo mi intensidad por acá, mi intensidad 2, y por acá tengo mi intensidad 1, ¿qué podemos decir? Que mi intensidad total, mi I total, es igual a mi I1 más mi I2, ¿cierto? ¿Por qué? Este y este salen, este es el punto, ¿verdad? A ver, ahí. Ahí queríamos. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más podríamos hacer ahí? A ver, ¿qué más tenemos ahí? A ver, mira, podemos decir qué cosa. Si le damos esa secuencia, vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, nuestro I2, que este sea nuestro I2, esto que sea nuestro I1. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Nuestro I2 va a ser igual a cuánto? Voltaje entre resistencia. Resistencia es 6. Voltaje, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería tu voltaje ahí, Jack? A ver, Disculpe, no lo escuché muy bien. ¿cuánto sería tu diferencia de potencial ahí? ¿Cuánto sería tu diferencia de potencial, Diego? ¿10? Eh, a ver. ¿Cuánto sería? Ah, ya, acá les ha faltado un dato ya. A ver que lo veo. Mira, acá debe ser 80. 80 voltios. 80 menos 12 sale 18. Sale 3 amperios. Esta intensidad 1, 2, ¿cierto? Ahora, con ese dato de ahí, todas las intensidades que entran al punto son iguales a las que salen. Yo tengo esta de acá. 2 más mi intensidad 1 son las que entra al punto, pero la que sale del punto, ¿cuál es? Mi intensidad 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Mi intensidad 2, ¿cuánto es? Es 3, o sea, mi intensidad 1, ¿cuánto es? 1 amperio. Eso es lo que te piden, no cuánto mide el amperímetro. 1 amperio. A ver, chicos, el problema quizás se puso un poquito complicado, pero ¿se entendió o hay dudas todavía? Coméntenme. Sí se entendió, profesor, pero es, sí, sí, es algo complicado. Ya. Vamos a verlo rápidamente nuevamente. Lo único que tienen que hacer ustedes aquí es hallar la intensidad de corriente, ¿sí? En cada tramo. Diferencia de potencial es igual a pi, ¿no? A esta intensidad te sale 2, que es esta de acá. Luego, tu otra intensidad, ¿cuánto sería? 80 menos 62 es igual a pi. R, ¿cuánto vale? 6. Ahí te sale 3. Y de ahí lo único que tienes que hacer es ver en el nodo, los que entran al nodo son iguales a los que salen. O sea, la suma de estos de acá es igual a este de acá. Y listo, se acabó. ¿Entienden? No se olviden de esto de aquí. ¿Sí? Consulta, duda, chicos. Profesor, todo claro. Ya, ahora viene lo más importante, ¿sí? Las leyes o las reglas de Mayas. Daniela, ¿estás ahí? Coméntame. Aquí sí, bastante atención, muchachos, ¿sí? Esta, esta pregunta siempre viene en examinación. Y si te digo siempre es porque siempre viene. Mira, tenemos. Se basa en la ley de la conservación de la energía eléctrica.
Esta regla establece que todo circuito cerrado o malla, la suma de voltajes de la fuente es igual a la suma de voltajes de los resistores, pero se considera el signo que es. ¿Eso qué quiere decir? Acuérdense de esa teoría. ¿Verdad? Por ejemplo, si esta es mi intensidad de corriente, va por acá, te pregunto ya, ¿el E1 es positivo o negativo? Acuérdate la conversión que dijimos. Dime. ¿Es positivo? Correcto. Siempre es por donde sale, ¿no? Sale de positivo. Muy bien. El E2, positivo o negativo. A ver, Pero, negativo. correcto, porque sale el negativo, ¿cierto? Sale el positivo, sale el negativo. La resta de esto es igual a IR, el I por R2, más el I2 por R2. ¿Se entiende la fórmula? A Sí, ver, chicos. profesor. El símbolo, mira, esto de acá te indica el sentido de la corriente. ¿Sí? Estás tomando. Voy a tomar una foto de esto y se los paso. Esto de acá ya saben ustedes. Ujú, ujú, ujú. Listo. Vamos a ver un problema más simple. Este de acá. Problema 2, chicos. ¿Cómo lo haría? Este problema de aquí. A ver, revísenlo. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo sale ese de ahí? A ver, chicos. ¿Cómo le sale ese de ahí? Profesor, ¿podríamos utilizar la fórmula que acaba de decir de E1 menos E2, porque también sería A1 menos A2, que sería igual a la a, a 2 por R más. No. Dale un sentido a la corriente ya. Puede ser horario o antihorario. Te recomiendo que sea horario. O antihorario, dale. ¿Qué te sale ahora? ¿Sí? Daniela, coméntame. ¿Alguna idea? ¿Salió? Este temita sí quiero que puedan entenderlo muy bien, muchachos, porque es clásico que de verdad es clásico. mm, Chicos, ¿qué dicen? ¿Lo resolvemos y no? ¿Eh? Profesor, ¿lo podría resolver? Ya. Miren, ¿qué te dice acá el problema?
Te dice, el circuito mostrado termina la lectura del amperímetro A1, te dice. Y el amperímetro A2, si el amperímetro A2 te dice que es 0,5 amperio. Considera incrementos ideales. Listo. Si te agarras este trama de aquí, por ejemplo, pones M, si lo pones N, esto sería N también, ¿no? La diferencia de potencial de N, que es diferencia de potencial de M menos diferencia de potencial de N, es igual a ¿cuánto? A 10 voltios, ¿verdad? O sea, tu intensidad de aquí por la resistencia equivalente va a ser 10 voltios. ¿Ustedes entienden? ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Bien. ¿Qué más tienes acá? Vean. Ahora, en el segundo bloque, que es esta de aquí, vamos a darle una copia a esto. Y le copiamos acá. Veamos. Mira, ya tienes aquí lo siguiente. Tienes aquí que dice que por el A2 circula una intensidad de corriente de 0,5 amperios. Ahora, podemos a tu corriente, ¿cómo está girando? Está yendo así en pie horario, ¿verdad? ¿Qué se cumple? Por ejemplo, vamos a agarrar la malla de triángulo. Sumatoria de las fuerzas electromotrices es igual a I por R. ¿Cierto? Sumatoria. ¿Qué tenemos por acá? En esta zona de aquí, ¿tenemos alguna fuente ya o no? Te pregunto, ¿hay alguna fuente? No, ¿verdad? No. En lo que es sombreado de azul no hay ninguna fuente. La fuente está afuera. ¿Cierto? Pero en lo de azul no hay fuente. Entonces tu sumatoria va a ser 0. ¿Y por R cuánto va a ser? Va a ser 1 y 2 por 3 más 1 y 2 por 2. Y de ahí, ¿qué más? Ya. Mira, tú tienes esta intensidad de corriente. Este de acá se comparte entre este de aquí y este de aquí, ¿cierto? Pero por acá y circula una intensidad de corriente también, ¿cierto? A ver, ya, coméntame. Ya, mira. Te dice que por el A1, o sea, por esta parte de acá, yo tengo mi intensidad de corriente, que es ¿cuánto? 0,5, por favor. Más el I2 por 3, que es el de acá. Pero como este de acá se está compartiendo entre este y este, tú vas a restar, ¿sí? Le restas el IR que calculaste arriba, que sería 10. ¿Te acuerdas? Este IR de acá. ¿Entienden? Sí, Y es igual a profesor. 0. Entonces sería acá ¿cuánto? 1 menos 10 menos 9. 9 es igual a I2 por 3. Donde I2 vale 3. Ese sería el I de la segunda malla. ¿Sí? Ahora, tú te das cuenta qué cosa. Evalúas este punto de acá. Tienes lo siguiente. Esta intensidad que ves aquí está entrando al punto. ¿Cierto? En cambio, mi intensidad de acá le voy a dar un sentido. Voy a darle este sentido de acá también. Intensidad 1. Te pregunto, ¿esa intensidad 1 sale del punto o entra al punto? Sale del punto. Ya, sale del punto. ¿Y con cuál lo sumarías?
A ver. A ver, ¿cómo harías ahí? Mira, tu intensidad 2, que es esta de acá, entra al punto, ¿cierto? O sea, sería lo que entra es igual a lo que sale. ¿Y cuál es lo que sale? Este de acá. Acá está saliendo. O sea, sería tu I1 más este I, que es la intensidad que se comparte, 0,5 por el amperaje. Te piden que ahí es de A1, este de acá. Por 1. Pero tú ya sabes el I, ¿no? Te dan de datos. A ver, muy bien. Diferencia de potencial, ¿cuánto es acá? Perímetro, voltaje, intensidad. ¿Hasta ahí se entiende esta parte? ¿O nos perdimos? Comentando. Lo último ya me perdí, profesor. Ya, mira, vamos a repetir ese papel. Este punto de acá negro que ves aquí, el I2 está entrando, ¿cierto? Lo que está saliendo es este de acá, este I1, que pertenece a la primera malla. Ya tu I1 más, ¿qué cosa? El I es igual a cuánto. Dice que esta parte de acá es 0,5, pero no es esta intensidad de acá, ¿cierto? Es como que te quede esto de aquí, mira ya. Tienes esta tablita, tienes el I total, y tú tienes acá un I, pero por acá tienes otro I. Este de acá te dice que es 0,5, pero este de acá te piden hallar. O sea, todo lo que entra, que es este de acá, lo que ingresa, es igual al 0,5 más este de acá, ¿cierto? ¿Entiendes? Sí, sí se entiende, profesor. Entonces sería que esto es 3 menos 0,5. O sea, el A de arriba te marca el A1, te marca 2,5. Esa sería tu respuesta. Voy a dar una foto, repasen este problema, chicos. Es interesante. Hay que tener cuidado nada más al evaluar y con los signos. Daniela, no te escucho. ¿Alguna duda? ¿Nos perdimos? Cuéntame. Este tema es clave, chicos, ¿no? Que lo sepan, de verdad. Muy, muy importante. Ya esto que ya se ve malla simple. No va a ser malla doble, Jack. ¿Alguna duda, Jack, que tengas? Ya, Profesor, tengo una duda. cuéntame. ¿Por qué los temas que se me hacen más complicados siempre vienen y los que puedo no? Caballero, así es la vida, mira. En la vida real también es así. Por eso hay que practicar. Este material yo lo voy a pasar, ¿sí? Lo voy a pasar de mi libro. Pero practiquen, muchachos. Ya depende de ustedes. Ese tema viene. Ahorita me gustaría que me estén preguntando porque hay un profesor me enviando. Todo acá se me complica. Para aclararlo. De verdad. Es que una semana. Ahorita ando con todo. Pero estoy en la conciencia. ¿Sí? Ustedes van a ingresar. Pero para que no estén tan así saturados o agitados, por así decirlo, practiquen más. Si tienen que amanecerse, amanezcanse estudiando. Es solo una semana que les falta. Si duermen, miren, si duermen 6 horas al día, o 5 o 6, no se van a morir, chicos. Yo dormí hasta 4 horas por día. Hasta 3 cuando estaba en la universidad, alguna vez. No les va a pasar nada. Pueden dormir 5 horas, 6 horas, y de ahí ponerse a estudiar lo bastante. Obviamente descansando, ¿no? De cierta rato en rato. Pero créanme que el esfuerzo vale. ¿Sí? Esto de que es importante, Jack.
Esta sí es clásica, la de doble malla. Mira cómo se evalúa. Aquí hay un circuito eléctrico que presenta ramificaciones de corriente eléctrica y es un circuito complejo, como dice. Como puedes ver acá, tu intensidad 1 en esta dirección y tu intensidad 2 tiene esta dirección, ¿cierto? ¿Sí o no, ya? Sí, profesor. Mira, ¿cómo se hace esto? Tú lo partes esto de acá, en dos bloques. Dice aquí. Primera sección, MNAB, MCDM, doble. Y ahí tienes, empiezas a analizarlo de esa forma. Primero por separados, y ahí todo en conjunto. Cuando unes todo, ya se forma, ¿qué cosa? Este R2 que pertenece a este y a este también, ¿cierto? Y esta fuente que pertenece a este y a este. Al inicio lo organizaste separado, pero ahí viene ya todo en conjunto. ¿Entiendes esa parte? Mira, ¿qué te dice acá? En una Disculpe, malla, profesor, dime, no se le escuchó muy bien. ¿Podría repetirlo? ya mira. Primero tienes que dividir o analizar una sola malla, como ves en la izquierda, así, separadito. Luego, ambos separados, con lo que te quede y con lo que te quede. Y al final vas a analizar toda la malla completa, que es esta de acá. ¿Sí? ¿Entiendes? Mm, Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero más o menos esa es la idea. ¿Sí? sí, profesor. Tienes que analizarlo por partes y de ahí todo completo. Voy a mandarle la foto que se me olvide. Este, ya. ¿Qué más te dicen aquí? En una malla, el sentido de la corriente eléctrica que circula por su rama simple de la malla lo determina la fuente de mayor voltaje de dicha malla. Si hay dos fuentes, a partir del polo positivo es. Ya, por ejemplo, este de aquí, voy a ponerle acá, esto de acá. ¿Qué te dice acá? En la rama MBAN, el sentido de la corriente lo determina la fuente de voltaje 20. ¿Por qué es la fuente de voltaje 20? Porque es la mayor. Te pregunto, tienes acá esto ya, mira, es que es 20. Entonces, si es 20, está saliendo del positivo, o sea, su fuente es positiva, ¿cierto? La intensidad de corriente tendría este sentido, porque si lo pongo así, sale el positivo, tu fuerza electromotriz es positiva, ¿verdad? ¿Qué parte se te aclara? Sí, profesor. Ya, en cambio, mira, en cambio en esta de acá, en la 30, es similar, sale así, sale el 30, o sea, también es positivo, ¿verdad? La idea es que sea positivo, ¿ok? Sí, profesor. Listo. Vamos a hacer este problemita de acá, ya, típico de admisión. Atento, sí, atento, atento, Daniela, también, si estás ahí, atenta. Importante este problema, chicos, ¿eh? Así viene, así este tipo de problemas viene. A ver, pregunta Jack. Tengo dos mallas. ¿Qué sentido le pones a la primera malla y a la segunda malla? Dime en qué sentido, horario, antihorario y por qué. La primera le A ver, Jack, pondría, bueno, antihorario sería lo primero para que sea positivo. Profesor. Ah, Jack, ¿me escuchas? Hola, hola. ya se le escucha, profesor. Ya dime, ¿qué sentido le pones ahí? ¿Sería en sentido antihorario para positivo? ¿Por qué? Uh, ah,
Vamos, ya, tú puedes, te rindas. ¿Quién es el mayor voltaje? Voltaje sería el 9. Claro. No, aguanta. Hay dos fuentes, 5 y 4, ¿cierto? Sí. Ya. Si es 5 y 4, ¿cuál es mayor? El 5. Correcto. Entonces, si yo quiero que sea positivo, tendría que salir del 5, ¿cierto? O Sí, sea, le voy a profesor. poner este sentido. ¿Por qué, profe? ¿Por qué le pongo este sentido? Porque primero agarro el mayor voltaje, que es 5. De ahí, si yo quiero que sea positivo, tiene que salir el positivo. O sea, mi sentido es horario, ¿cierto? ¿Se entiende por qué? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, entre 5 y 9, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor entre 5 y 9? El 9, profesor. Ya, si el 9 es mayor, ¿qué sentido tiene la corriente? Si quiero que salga positivo. Si el 9 es mayor, sería antihorario. Muy bien. Sería sale de acá, ¿cierto? Sí. Hasta ahorita, ¿se entiende cómo determinar el sentido de la corriente? Sí, profesor. Listo. Si te piden que ahí es este de acá, la lectura del amperímetro. Vamos a ubicar un punto acá, el punto E. Te pregunto ya, ¿qué intensidades? Este es tu I1, este es tu I2. ¿Cuáles entran al punto M y cuáles salen del punto M? El- la intensidad 1 sale del M y la intensidad 2 entra. Mira, este de acá viene así, ¿cierto? Y este de aquí viene así, ¿cierto? Es el punto. Si yo tengo mi punto, ambos están entrando, ¿cierto? Pero en este tramo de acá, en vertical, va a haber una intensidad que va a salir. Y es la que te piden, ¿no? La intensidad que marca el amperímetro. O sea, si este es mi 1, este es mi 2, este es mi I total. Mi I total es igual a mi I1 más mi I2. ¿Se entiende el por qué o no? No, profesor, me confundí. Ya, listo. Vamos a repetirlo entonces. Mira, atento. Mira, sé que me estás escuchando, atentas a mí. Mira, clave, muchachos, ¿ah? Pero clave. Mira, tu intensidad está yendo así, sentido horario, ¿cierto? La I1, ¿sí o no? Sí, Tu I2 está en sentido antihorario, ¿cierto? Sí, tu I2. Tú tienes tu punto acá, M, el punto de celeste. El punto de celeste lo pongo acá. Por acá que viene, tu I1, ¿cierto? Por acá que viene, tu I2, ¿cierto? ¿Hasta ahí se entiende? sí, profesor. Ya. Pero acá hay un tramo en el medio, ¿cierto? Que es este medio, esta parte del medio de acá de la malla, ¿verdad? A ti te piden que ahí es la intensidad que sale por la caja azul que estoy marcando, ¿cierto o no? Sí, profesor. Entonces, date cuenta, este I1 está entrando al punto, este I2 también está entrando al punto, pero por acá entonces tiene que haber una intensidad que salga, y esa intensidad le pongo un I total, y todo lo que entra, o sea, ¿quién entra? I1 más I2, pero ¿quién sale? Tu I total, ¿cierto? Sí. ¿Se entiende ahora? Sí se entiende, profesor. Listo. Entonces, ¿qué más? Hasta ahí hemos llegado, ya listo. Vamos a analizar la primera malla ya. Atento, atento. Analizamos la primera malla. ¿Qué tenemos en la primera malla, Jack? Pregunta, ¿el 4 voltios positivo o negativo? Según el sentido de corriente que le está dando. Mm, negativo. ¿Por qué?
Disculpa. ¿Por qué digo? Por el sentido de que es horario. No, no tiene nada que ver eso. Dijimos que cuando era fuentes, tenías que ver por dónde sale, ¿te acuerdas? Si sale por el positivo, es positivo. Si sale por el negativo, es negativo. Según el sentido que has determinado de la malla, ese punto rojo está saliendo por el positivo o por el polo negativo del voltaje de 4. Confírmame. ¿Por dónde sale? Por el Entonces, ¿qué es? Positivo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la fórmula de Kirchhoff? Sumatoria de voltajes es igual a sumatoria de I por R, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces, ¿qué tienes ahí? En la primera malla tienes lo siguiente. Tienes 4 más 5, ¿verdad? Ambos son positivos, ¿verdad? Sí, profesor. Es igual a I, el I1 por 3, ¿cierto? I1 por 3 más tu I1 por 2. ¿Se entiende o no? Ah, sí, 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 profesor. Hasta ahí ya tienes tu primera ecuación. Ya sería 9 igual a I1 por 3 más tu I2. Perdón, este es I2, estoy equivocado. Mira, ¿qué es lo que pasa? Espera, dame un segundo. A ver, mira. A ver. Tenemos acá tu I1 por el 3, ¿listo? Pero acá tú tienes una intensidad, ¿cierto? Esta I, ¿qué es? El I total que dijimos, ¿verdad? Que está pegado a entonces sería ¿qué cosa? Vamos a ordenarlo un momento. No, entonces ahorita no. Ya listo. ¿Me escucha? Ya. Hola, Se hola. le escucha. Ya, mira, atenta. Tenemos lo siguiente, mira. I1 sale del positivo del 4. O sea, 4 y 5 son positivos. Es igual a la sumatoria del IR. I1 por 3. Pero resistencia 2 tiene una intensidad especial, que es el I total. ¿Te acuerdas? Sería más que I2, I total, perdón, por 2. ¿Se entiende eso? ¿Te queda qué cosa? Tu I1 por 3 más tu I total, pero el I total aquí es igual a tu I1 más tu I2 por 2, ¿cierto o no? Sí, profesor. ¿Sí se entiende esa parte, no? Sí. Ya listo, ahí estamos bien. Entonces, ¿qué te queda? Que 9 es igual a 5I1 más 2I2, ¿verdad? Es tu primera ecuación, ¿cierto o no? Sí, profesor. Ya, ahora vamos esta es para la primera malla. Ahora vamos a la segunda malla. Profe, ¿qué hacemos en la segunda malla? Vamos a borrar esto de acá. Acá le dejamos tu I total. Esto y 2. Consulta ya. Voltajes en la primera malla. El 9 y el 5. ¿Son positivos o negativos? Confirma. El 9 y el 5 son positivos, profesor. Correcto. Entonces te queda 9 más 5, ¿verdad? Tu resistencia. I2 por 4, ¿cierto? Más. Pero acá en el 2 tienes una resistencia especial, que es tu I total, ¿cierto? Para este de acá. Sí, profesor. Sería más tu I total por 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué te queda acá? Mira, 14 es igual a 4I2 más 2 por I1 más I2, ¿verdad? 14 es igual a 6I2 más 2I1.
¿cierto? Sí, profesor. Y arriba, ¿qué tenías? 9 es igual a 5 y 1, más 2 y 1. 2 y 2, perdón. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya, si tú sacas la mitad al de arriba, ¿cuánto te queda? Te queda 7 igual a ¿cuánto? 3 y 2 más y 1, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Tú sabes calcular esto o no sabes calcular esto ya? Al ojo nomás. ¿Cuánto vale y 2? Y 1. Este vale 2, este vale 1, ¿cierto? ¿Cumple o no cumple? 2 por 2, 4, más 1, más 5, 9. Cumple, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces tienes acá ya tu respuesta. Tu y 2 vale 2 amperios, tu y 1 vale 1 amperio, y tu y total, es lo que te piden en el amperímetro, es 3 amperios. Esa es la respuesta. ¿Se entiende el problema? Sí se entiende, profesor. Ese problema es problema de examen de admisión, chicos. Esa viene hasta por gusto. ¿Sí? Les voy a pasar el ejercicio. Hay un examen que estaba buscando ese tema. Creo que lo había encontrado. Esta tarea para su casa de ustedes, ¿eh? Me dices cuándo te sale ya. Lo he mandado al grupo. Examen de admisión. Admisión. Este es del año. No les digo el año porque lo van a encontrar al toque. Pero ese es el examen de admisión. ¿Sí? Ese es el problema de ahí. Ok, Jack. Daniela, si me escuchas, atenta, porfa. Es clave que dominen ese tema, chicos. No les pido más, solamente aprendas este problema bien entendido. Las reglas que hemos hecho. Miren, sin querer queriendo, 2 horas han ido al toque. Pero hemos visto todo esto de acá, lo que compete esto. Nos falta ver un poquito de esto, de energía y potencia eléctrica. Esto solamente es fórmula, muchachos. Acá les dejo la fórmula, miren. La potencia eléctrica, energía disipada, es igual a B cuadrado entre R por tiempo, por diferencia de tiempo, que es igual a I cuadrado por R por diferencia de tiempo. Esa es la energía disipada, ¿sí? Para que lo sepan. Es fórmula nada más. Pero con que sepan desarrollar las mallas, más que suficiente. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta ya que tengas, Daniela? No, profesor. Todo bien. Así que, ese problemita ya, hazlo ahorita. Que te he enviado. Que les envío al grupo. ¿Sí? Para que se te quede grabado. Yo te recomiendo que lo hagas ahorita. Aunque no te salga, hazlo. Yo creo que sí te va a salir. Si no has entendido de este ejercicio, las leyes de Kirchhoff te va a salir al toque. ¿Sí? Hazlo y me avisas cuando te sale y te digo si está bien o no. ¿Sí? Profesor. Listo, entonces hasta ahí nos quedamos, chicos. ¿Sí? Voy a guardar la clase. ¿Qué tal? ¿Alguna duda, consulta ya, Daniela?